Bienvenidos a este análisis profundo de lo que realmente está ocurriendo en el Mar Báltico, un escenario que en los grandes medios se presenta como una simple maniobra aérea más de Rusia, casi como un eco lejano y rutinario de la Guerra Fría, pero que en realidad revela una grieta cada vez más visible en el orden capitalista global y en la arquitectura militar que durante décadas ha sostenido su dominio, porque lo sucedido en los cielos del Báltico durante las últimas 72 horas no es un incidente aislado ni una demostración nostálgica de poder, sino una señal clara de que el equilibrio militar que la OTAN daba por garantizado está empezando a resquebrajarse, y no se trata solo de aviones volando cerca de fronteras, sino de quien impone condiciones, quien controla el espacio aéreo, las rutas estratégicas, las comunicaciones y, en última instancia, quien decide el destino económico y político de toda una región, ya que en el capitalismo contemporáneo la aviación táctica, la guerra electrónica y las bases avanzadas no son adornos ni símbolos de prestigio, sino herramientas diseñadas para proteger el excedente económico que se extrae de millones de trabajadores en Europa, Rusia y el resto del mundo para beneficio de una pequeña clase empleadora que necesita acceso seguro a mercados, recursos y zonas de influencia. Durante décadas la OTAN ha operado bajo una creencia casi religiosa en su supuesta superioridad aérea en Europa, una narrativa que repetía que el control del cielo bastaba para contener a cualquier adversario. Pero la historia demuestra que cuando un imperio empieza a creerse sus propios mitos estratégicos, el golpe de realidad llega siempre tarde y a un costo enorme. Y eso es precisamente lo que ponen en evidencia las maniobras rusas en el Báltico, que integran bases avanzadas, guerra electrónica, fusión de sensores y coordinación con sistemas terrestres, erosionando la confianza en la pieza central de la disuasión sobre la que la OTAN ha construido su prestigio y su promesa de protección a Europa. La región de Kaliningrado y el corredor de Suwalki exponen con total claridad la fragilidad estructural de esta arquitectura militar, porque la ampliación de la OTAN hacia el este nunca se pensó en función de los trabajadores de Estonia, Letonia o Lituania, sino como parte de una estrategia de expansión del control de la clase empleadora occidental, envuelta en un discurso de seguridad y democracia, que ha terminado creando un saliente geográfico casi indefendible y un cuello de botella que cualquier estratega reconoce como una vulnerabilidad crónica, una contradicción sistémica donde una alianza que se vende como garante de estabilidad genera en realidad nuevas fuentes de inseguridad para millones de personas que jamás participaron en esas decisiones, ya que la clase empleadora mueve las piezas del tablero mientras los trabajadores viven al borde de la línea de fuego. Lo que realmente genera pánico en los gabinetes militares occidentales no es la proximidad de los aviones rusos, algo que siempre ha sido parte del teatro militar, sino el contenido de ese teatro, con interferencias específicas, ataques electrónicos quirúrgicos y recolección masiva de datos sobre radares, comunicaciones y protocolos de respuesta, es decir, un mapeo en tiempo real de cómo reacciona la OTAN, con qué rapidez, con qué coordinación y con qué puntos ciegos, y descubrir que un adversario logrado una ventaja localizada resulta demoledor para un sistema que presume gastar cientos de miles de millones cada año en defensa, porque deja al descubierto que ese dinero no sirve para proteger a las mayorías, sino para alimentar contratos, beneficios empresariales y carreras dentro de una élite militar y corporativa. La historia enseña que las guerras más devastadoras no comienzan necesariamente con un gran plan, sino con una mezcla tóxica de miedo, orgullo y errores de cálculo, donde una potencia que percibe una ventaja temporal siente la tentación de explotarla antes de que desaparezca, mientras la otra, al sentirse rezagada, se ve presionada a actuar rápido para no quedar arrinconada. Y esa ventana de vulnerabilidad en el Báltico, donde Rusia puede encarecer o retrasar el refuerzo de los estados bálticos, no es solo un problema técnico, sino un disparador psicológico y político que empuja a ambos bloques a aumentar despliegues, subir el tono y convivir en una tensión permanente donde un simple error humano puede desencadenar una escalada fuera de control. El dilema de la OTAN es brutalmente simple: o se destinan aún más recursos a militarizar la región con nuevas bases, más cazas y más sistemas antiaéreos, alimentando una carrera armamentista que beneficia sobre toda la industria de defensa, o se acepta que Rusia posee una ventaja militar localizada en su entorno inmediato. Y en ambos casos son los trabajadores europeos quienes pagan el precio, ya sea con recortes sociales y precarización o con el peso psicológico de vivir sabiendo que la promesa de seguridad absoluta ya no existe, mientras la clase empleadora sigue blindada y protegida. Lo que ocurre en el Báltico forma parte de una transición más amplia hacia un mundo multipolar, donde distintas potencias capitalistas prueban límites y compiten por reordenar el mapa del poder, desde Europa del Este hasta el estrecho de Taiwán y el Mar del Sur de China, sin que ninguna de ellas actúe en beneficio de la clase trabajadora mundial, sino para asegurar recursos, rutas,
mercados y ventajas tecnológicas, perpetuando la contradicción central del capitalismo que, en lugar de resolver problemas urgentes como la vivienda, el clima, la sanidad o la educación, genera una carrera constante por herramientas de destrucción cada vez más sofisticadas para mantener concentrado el excedente económico en las mismas manos. Estados Unidos, por su parte, enfrenta los límites de una sobreextensión imperial, porque no puede ser el gendarme militar absoluto en Europa, Asia, Oriente Medio y el Ártico sin agotar sus propios recursos y profundizar la desigualdad interna, aunque sus élites resisten a aceptar esos límites, ya que la proyección militar ha sido durante décadas el respaldo último de su poder económico y del papel central de su moneda, incluso mientras las infraestructuras internas se deterioran y la clase trabajadora enfrenta salarios estancados, deudas impagables y servicios públicos debilitados. Lo que nunca se debate es quién toma estas decisiones y para qué, porque las mayorías no participan en la definición de riesgos, despliegues o alianzas, y la política de seguridad se diseña para proteger inversiones y cadenas de suministro, no la vida de quienes trabajan, invocando intereses nacionales que en realidad son intereses de clase. La conclusión es clara y profundamente incómoda para los grandes medios. Mientras el poder económico siga concentrado en manos de una minoría de la clase empleadora, el mundo permanecerá atrapado en esta dinámica de bloques militares, maniobras aéreas y miedo permanente, y la verdadera alternativa no es elegir entre la OTAN o Rusia, sino democratizar la economía desde abajo, comenzando por el lugar de trabajo, porque sólo cuando quienes producen la riqueza controlen colectivamente qué se produce, cómo y para quién, será posible romper este ciclo que convierte regiones enteras en peones sacrificables de un juego diseñado para perpetuar el poder y la acumulación de unos pocos. Continuando este análisis hasta sus últimas consecuencias, es necesario entender que lo ocurrido en el Báltico no solo altera cálculos militares inmediatos, sino que reconfigura la forma en que las élites políticas y económicas perciben el futuro de la estabilidad global, porque cuando una potencia demuestra que puede desafiar, aunque sea de manera localizada, el control aéreo y electrónico de la principal alianza militar del planeta, se rompe un supuesto psicológico fundamental sobre el que descansan tratados, inversiones y decisiones estratégicas de largo plazo, ya que el capital necesita previsibilidad y seguridad para circular, extraer beneficios y planificar su expansión. Y cualquier señal de que esa seguridad ya no es absoluta introduce incertidumbre, volatilidad y miedo en los centros de poder. Esa incertidumbre no se traduce en una reflexión profunda sobre el modelo que ha llevado a esta situación, sino en una reacción casi automática de reforzar la militarización, aumentar presupuestos de defensa y endurecer discursos, porque el sistema capitalista, en su fase actual, no sabe responder a las crisis de otra manera que no sea profundizando las mismas lógicas que las generaron. Así, el Báltico se convierte en un laboratorio no solo de poder militar, sino de gestión del miedo, donde cada vuelo, cada interferencia electrónica y cada interceptación es utilizada para justificar nuevas rondas de gasto público en armamento, mientras se repite a las poblaciones que no hay recursos suficientes para pensiones dignas, salarios justos o sistemas de salud robustos. La paradoja es que cuanto más se invierte en seguridad militar, más inseguro se vuelve el entorno para la vida cotidiana de millones de personas, porque la presencia constante de fuerzas armadas, ejercicios y sistemas de alerta eleva la probabilidad de accidentes, malentendidos y decisiones precipitadas, creando un clima donde la guerra deja de ser una abstracción lejana y se convierte en una posibilidad siempre latente. En este contexto, la noción de disuasión, tan celebrada por los estrategas, revela su lado más perverso, ya que no elimina el conflicto, sino que lo congela en un estado de tensión permanente, donde cada actor intenta demostrar que está dispuesto a llegar más lejos que el otro, y esa demostración, lejos de tranquilizar, alimenta una espiral de sospecha mutua. Para las clases trabajadoras de Europa del Norte y del Este, esta dinámica significa vivir bajo la sombra de decisiones tomadas en despachos lejanos, por personas que jamás sufrirán directamente las consecuencias de un error de cálculo, porque siempre tendrán refugios, seguros, contactos y opciones de escape, mientras que quienes dependen de su salario, de servicios públicos y de comunidades locales son los primeros en quedar atrapados si la situación se deteriora. Además, el énfasis obsesivo en la amenaza externa sirve como una poderosa herramienta política para desviar la atención de los conflictos internos del capitalismo, como la desigualdad creciente, la precarización laboral y el deterioro ambiental, ya que es mucho más sencillo movilizar emociones alrededor de un enemigo externo que enfrentar las responsabilidades estructurales de un sistema que concentra riqueza y poder en pocas manos. De este modo,
El relato de la seguridad nacional funciona como un velo ideológico que legitima sacrificios sociales en nombre de una protección que nunca llega a ser completa, porque siempre habrá una nueva amenaza, un nuevo frente y una nueva justificación para seguir gastando más en armas. La demostración rusa en el Báltico también envía un mensaje a otros actores globales, indicando que desafiar el orden establecido es posible si se combinan tecnología, estrategia y voluntad política, lo que incentiva a otras potencias a acelerar sus propios programas militares y aprobar límites en distintas regiones, multiplicando los puntos de fricción a escala mundial. Este efecto cascada aumenta la probabilidad de que crisis regionales se superpongan, saturando la capacidad diplomática y militar de las grandes potencias y elevando el riesgo de conflictos simultáneos, algo especialmente peligroso en un mundo interconectado donde las cadenas de suministro, la energía y los sistemas financieros pueden verse gravemente afectados por choques geopolíticos. En última instancia, el Báltico se convierte en un espejo que refleja la crisis más profunda del capitalismo global. Un sistema que, incapaz de ofrecer bienestar sostenible y equitativo, recurre cada vez más a la coerción, la amenaza y la fuerza para mantener su estructura de poder, incluso cuando esas herramientas ponen en riesgo la supervivencia colectiva. Mientras no se cuestione quién controla la economía, quién decide sobre la producción y quién se beneficia del excedente generado por el trabajo humano, estos episodios se repetirán una y otra vez en distintos escenarios, cambiando de nombres y coordenadas, pero manteniendo la misma lógica de fondo. Una lógica en la que la seguridad de las mayorías siempre queda subordinada a la preservación de los privilegios de una minoría y donde cada demostración de fuerza, como la vista en el Báltico, no es un paso hacia la paz, sino una advertencia de lo frágil y peligroso que se ha vuelto el equilibrio sobre el que se sostiene el mundo actual, siguiendo aún más profundamente esta línea de análisis. Es imprescindible comprender que el episodio del Báltico también marca un punto de inflexión en la manera en que se construye el consenso social dentro de las propias democracias occidentales, porque cuando la narrativa oficial empieza a mostrar grietas y la supuesta superioridad incuestionable deja de ser creíble, las élites políticas se ven obligadas a redoblar el uso del miedo como herramienta de cohesión interna, presentando cualquier cuestionamiento como una amenaza a la seguridad colectiva, silenciando debates y reduciendo el espacio para la crítica, ya que reconocer límites estratégicos implicaría admitir que décadas de gasto militar y expansión de alianzas no han producido la estabilidad prometida. En ese contexto, los medios de comunicación juegan un papel central al simplificar una realidad compleja en términos de buenos y malos, de provocaciones y respuestas necesarias, evitando deliberadamente cualquier análisis sobre las raíces económicas y de clase del conflicto. Porque poner esas raíces sobre la mesa significaría señalar que el problema no es un país concreto ni un líder específico, sino un sistema que convierte la competencia permanente en su principio organizador. El Báltico, entonces, no es solo una región geográfica, sino un símbolo de cómo el capitalismo avanzado gestiona sus propias contradicciones, desplazándolas hacia el ámbito militar para no enfrentarlas en el terreno social. A medida que esta dinámica se intensifica, los estados se vuelven cada vez más dependientes de complejos industriales militares que no solo suministran armas, sino que influyen directamente en la formulación de políticas públicas, creando un círculo vicioso donde la percepción de amenaza justifica nuevos contratos y esos contratos, a su vez, requieren nuevas amenazas para sostener su rentabilidad. Este fenómeno no es accidental, es estructural, porque en un sistema donde la acumulación de capital necesita crecer sin límites, incluso la guerra y la preparación para la guerra se convierten en oportunidades de negocio, normalizando la idea de que la seguridad se compra, se vende y se privatiza, mientras las consecuencias humanas quedan externalizadas. Para las poblaciones europeas, especialmente las regiones cercanas al Báltico, esto se traduce en una vida cotidiana atravesada por ejercicios militares, discursos de alerta y una sensación difusa de vulnerabilidad, que erosiona lentamente la confianza social y alimenta el fatalismo, esa idea peligrosa de que la confrontación es inevitable y que no hay alternativas reales. Este fatalismo es funcional al sistema, porque desactiva la resistencia y hace que las personas acepten recortes, sacrificios y restricciones como si fueran el precio natural de vivir en un mundo inseguro, cuando en realidad esa inseguridad es producida y reproducida por decisiones políticas concretas. Al mismo tiempo, la demostración rusa en el Báltico obliga a Estados Unidos y a sus aliados a confrontar una realidad incómoda, la de un mundo donde ya no pueden imponer reglas de manera unilateral sin enfrentar costos crecientes, lo que acelera una transición multipolar caracterizada no por cooperación, sino por una competencia más fragmentada y volátil entre élites capitalistas. En este escenario, la diplomacia pierde peso frente a la demostración de fuerza,
porque negociar desde una posición de incertidumbre es visto como debilidad, y esa lógica empuja a los actores a priorizar gestos simbólicos de poder que tranquilicen a sus propias audiencias internas, aunque aumenten el riesgo externo. La consecuencia de este enfoque es un deterioro progresivo de los mecanismos internacionales de control, confianza y desescalada, construidos tras décadas de conflictos devastadores, mecanismos que hoy se erosionan o se abandonan porque se consideran obstáculos para la libertad de acción estratégica. El resultado es un entorno global donde los márgenes de error se reducen peligrosamente y donde la probabilidad de una escalada accidental crece de manera constante. Frente a este panorama, la pregunta central ya no es quién tiene más aviones o mejores sistemas electrónicos, sino cuánto tiempo puede sostenerse un modelo que necesita estar permanentemente al borde del conflicto para garantizar su propia reproducción. El Báltico expone con crudeza que la verdadera fragilidad no es militar, sino social y política, porque un sistema que no puede ofrecer seguridad material, estabilidad y dignidad a la mayoría de su población termina recurriendo a la fuerza como sustituto de legitimidad. Mientras no se rompa este círculo, cada demostración de poder, cada ejercicio y cada incidente serán presentados como excepcionales, cuando en realidad forman parte de una normalidad cada vez más peligrosa, una normalidad en la que la guerra deja de ser un fracaso del sistema para convertirse en una de sus expresiones más coherentes, y en la que regiones como el Báltico, Ucrania o cualquier otro punto estratégico del planeta seguirán siendo utilizadas como escenarios de prueba para un orden global que, incapaz de reformarse desde dentro, avanza inexorablemente hacia mayores niveles de tensión, inestabilidad y riesgo para toda la humanidad. Para finalizar este recorrido analítico hasta sus últimas implicaciones, es fundamental subrayar que lo ocurrido en el Báltico no debe entenderse como una anomalía pasajera, sino como una advertencia estructural de hacia dónde se dirige el sistema global si no se produce una transformación profunda de sus fundamentos, porque cada maniobra, cada demostración de fuerza y cada episodio de tensión no hacen más que confirmar que el capitalismo contemporáneo ha entrado en una fase en la que ya no puede garantizar estabilidad sin recurrir a niveles crecientes de coerción, vigilancia y militarización, tanto hacia afuera como hacia dentro de sus propias sociedades. El pánico del Pentágono, más allá de los titulares, no se explica únicamente por una cuestión técnica o táctica, sino por el temor a perder la capacidad de imponer un orden que durante décadas permitió a una minoría apropiarse del excedente generado por el trabajo global bajo la promesa de seguridad y prosperidad compartida, una promesa que hoy resulta cada vez más vacía para millones de personas. Cuando esa promesa se rompe, lo que queda es la fuerza, y el Báltico muestra cómo esa fuerza se convierte en un lenguaje cotidiano, normalizado y casi burocrático, donde se habla de riesgos aceptables, daños colaterales y equilibrios estratégicos como si se tratara de cifras abstractas, ocultando que detrás de cada decisión hay vidas reales, comunidades enteras y futuros condicionados. La escalada permanente no es un error del sistema, sino una consecuencia lógica de un modelo que necesita expansión constante y que, al encontrar límites económicos, sociales y ambientales, lo sustituye por la expansión del control militar y geopolítico. Así, la transición hacia un mundo multipolar no se vive como una oportunidad para cooperar y redistribuir poder, sino como una amenaza que debe ser gestionada mediante la intimidación y la preparación para el conflicto, reproduciendo a mayor escala las mismas tensiones que ya han causado sufrimiento incalculable en el pasado. En este contexto, la retórica de la defensa y la disuasión funciona como una cortina que impide discutir lo esencial. Quien decide, en nombre de quién y con qué objetivo se arriesga la paz. Porque mientras esas decisiones sigan concentradas en manos de élites políticas, militares y empresariales estrechamente vinculadas, no habrá incentivos reales para priorizar el bienestar colectivo sobre la lógica de la competencia y la dominación. El Báltico, entonces, no es solo un punto en el mapa, es un síntoma de una crisis civilizatoria más amplia, donde la tecnología más avanzada se pone al servicio de la destrucción potencial en lugar de resolver problemas urgentes como la desigualdad, la crisis climática o la falta de acceso a servicios básicos. Frente a esta realidad, la única salida que no conduce a un callejón sin salida de confrontación permanente pasa por cuestionar radicalmente la concentración del poder económico y por avanzar hacia formas de organización donde la democracia no se limite al ámbito político formal, sino que se extienda al corazón mismo de la economía, al lugar donde se produce la riqueza. Solo una economía democratizada, gestionada colectivamente por quienes trabajan, puede romper la lógica que convierte cada región estratégica en un campo de prueba y a cada generación en rehén de decisiones que no controla. Mientras eso no ocurra, episodios como el del Báltico se repetirán, con distintos protagonistas y escenarios, alimentando la ilusión de seguridad para unos pocos y la inseguridad real para las mayorías.
La verdadera lección de lo que Rusia acaba de demostrar no es militar, sino política y social. Revela los límites de un sistema que, incapaz de ofrecer un futuro digno para todos, apuesta cada vez más por el riesgo, la confrontación y el miedo, y deja claro que la paz duradera no surgirá de más cazas, más bases o más alianzas armadas, sino de una transformación profunda que devuelva a las mayorías el control sobre su trabajo, su riqueza y su destino colectivo, para cerrar definitivamente este análisis. Llevándolo todavía más lejos en sus implicaciones históricas y humanas, conviene entender que el episodio del Báltico también actúa como un espejo moral que obliga a preguntarse qué tipo de mundo se está construyendo cuando los mayores avances tecnológicos de la humanidad se orientan de manera sistemática hacia la capacidad de intimidar, vigilar y destruir, en lugar de garantizar una vida digna para la mayoría. La demostración de poder que ha inquietado al Pentágono no es solo un desafío a una alianza militar concreta, es un desafío a la narrativa de progreso que el capitalismo ha utilizado durante generaciones para legitimarse, porque si después de décadas de crecimiento, innovación y acumulación de riqueza el resultado es un planeta permanentemente al borde de la confrontación, entonces algo profundamente errado existe en la lógica que gobierna ese progreso. El miedo que recorre los despachos de poder no es únicamente el miedo a perder una ventaja estratégica, es el miedo a que se haga visible, para cada vez más personas, que la seguridad prometida nunca estuvo pensada para las mayorías, sino para proteger un orden económico profundamente desigual. En ese sentido, el Báltico funciona como un recordatorio de que la estabilidad basada en la fuerza es siempre frágil, porque depende de la sumisión constante de otros y de la capacidad de imponer costos cada vez más altos, una dinámica que tarde o temprano se vuelve insostenible. A medida que más actores adquieren capacidades tecnológicas similares, el margen de dominación se reduce y la tentación de recurrir a soluciones rápidas y peligrosas aumenta, creando un mundo donde la normalidad es la tensión y la excepción es la calma. Para las sociedades, esto tiene un costo invisible pero profundo. La normalización del miedo, la aceptación resignada de que vivir bajo amenaza es parte inevitable de la modernidad, y esa aceptación erosiona lentamente la imaginación política, haciendo que alternativas antes impensables, como la cooperación real, la desmilitarización progresiva o la democratización económica, parezcan ingenuas o irrealizables. Sin embargo, la verdadera ingenuidad es creer que un sistema basado en la competencia permanente y en la concentración extrema de poder puede producir paz duradera. La historia demuestra una y otra vez que cuando las decisiones fundamentales se toman sin la participación de quienes cargan con sus consecuencias, el resultado es inestabilidad crónica. El caso del Báltico pone en evidencia que los trabajadores, tanto en Occidente como en Rusia y en cualquier otra región, no tienen intereses reales en estas demostraciones de fuerza, porque no son ellos quienes ganan con contratos militares, especulación financiera o ventajas geopolíticas, pero sí son quienes pierden cuando se recortan derechos, se deterioran servicios públicos o se vive bajo la amenaza constante de un conflicto. Por eso, insistir en soluciones puramente militares no solo es insuficiente, sino profundamente irresponsable, ya que desplaza indefinidamente la discusión sobre el reparto del poder y la riqueza, que es el núcleo del problema. La verdadera seguridad no puede construirse sobre la base del miedo mutuo, sino sobre la garantía de condiciones materiales dignas, participación real en las decisiones y control democrático de los recursos. Mientras el excedente generado por el trabajo colectivo siga siendo apropiado por una minoría que decide su destino sin rendir cuentas, el mundo continuará oscilando entre crisis, demostraciones de fuerza y momentos de aparente calma que solo sirven para preparar la siguiente escalada. El Báltico, en este sentido, no anuncia una nueva era de equilibrio, sino que señala el agotamiento de un modelo que ya no puede ocultar sus contradicciones. La elección que se plantea a la humanidad no es entre bloques militares rivales, sino entre perpetuar un sistema que necesita el conflicto para sobrevivir o avanzar hacia una organización social donde la economía esté al servicio de la vida y no la vida al servicio de la economía. Solo cuando esa transformación comience a materializarse, cuando las mayorías recuperen el control sobre su trabajo, su tiempo y su futuro, dejarán de ser posibles escenarios como el del Báltico, no porque falte tecnología o poder, sino porque habrá desaparecido la lógica que convierte la inseguridad colectiva en un negocio rentable. Ese es el verdadero final que se desprende de lo ocurrido, una advertencia clara de que seguir por el mismo camino no conduce a la estabilidad, sino a un riesgo cada vez mayor, y de que la paz auténtica solo puede nacer de una redistribución profunda del poder, de la riqueza y de la capacidad de decidir sobre el rumbo del mundo.